Shalom. Volvemos para nuestros estudios de las Parashot, de las secciones que se estudian semanalmente. Y ahora vamos a revisar la Parashat Miketz, que va del capítulo 41. Vamos a leer los versículos 1 al 4, dice la Torá. Sucedió al término de 2 años que Paró soñó, y he aquí que estaba parado junto al río. Y he aquí que del río subían 7 vacas de aspecto hermoso y robustas de carne, que apacentaban en la marisma. He aquí que otras 7 vacas subían del río tras ellas, de aspecto mísero y magras de carne, y se pararon cerca de las otras vacas a la orilla del río. Y las vacas de aspecto mísero y magras de carne devoraron a las 7 vacas de aspecto hermoso y robustas, y Paró se despertó. Bien. Fíjate lo que dice la Torá. Iba a hablar acerca de los sueños de Paró. Bien, aquí va a soñar con las vacas, unas vacas, ya como le dice el texto, unas vacas primeramente gordas, buenas, bonitas, y después va a haber unas vacas que están flacas, y sin embargo van a devorar las vacas flacas a las vacas gordas. Esto es en un escenario de los sueños. Para entonces, bueno, está soñando Paró, para entonces ya también Yosef se ha narrado los acontecimientos de los sueños de Yosef, que tuvo envidia sus hermanos y se creó muchos conflictos. Ahora, los sueños es a través de lo que Hashem habla. Hashem habla a través de los sueños, se comunica con las personas a través de los sueños. Este es un lenguaje, como decíamos en una de las clases anteriores de la introducción a la Kabbalah. El lenguaje nos ayuda a nosotros para tener conexión con Akadosh Baruj Hu, pero el lenguaje radica en nuestra imaginación y los sueños se encuentran en nuestra imaginación. Esta es la forma en la cual Hashem se comunica con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué razón muchas veces ya a pesar de que tenemos sueños, no alcanzamos a tener una comunicación de lo que Akadosh Baruj Hu quiere hacer en este mundo? Porque ya no le prestamos la atención debida a nuestros sueños, esa es una, y la fatiga y el cansancio de la forma de vida en este mundo te impide que tú tengas esa conexión con Akadosh Baruj Hu. O sea, no es que Akadosh Baruj Hu haya dejado de comunicarse con la persona, con el hombre, sino que ya el hombre está desatendiendo esta forma de comunicación que Hashem hace con nosotros. Entonces, esto ocurre por las circunstancias en medio de las cuales nos encontramos. En estos días, precisamente, de los textos que vamos a estar estudiando, va a hablar acerca de mucho de las circunstancias. Cómo Akadosh Baruj Hu interviene en las acciones que se ejecutan en este mundo y cómo estas van a estar en beneficio del pueblo de Akadosh Baruj Hu, pero también muchas de ellas son para llamar la atención del pueblo de Israel. Entonces, el sueño es, para concluir, el sueño es el lenguaje a través del cual Akadosh Baruj Hu puede hablar con nosotros, con nuestra imaginación. Porque, te repito, el lenguaje es una expresión de nuestras ideas, de nuestra imaginación. Por lo tanto, es la forma de diálogo, es la comunicación que nosotros tenemos con cualquier entidad, a través del lenguaje, a través de la imaginación. Bueno, entonces no olvides esto. Akadosh Baruj Hu quiere hablar con nosotros. Lo hace a través de los sueños, pero la forma de vida que nosotros tenemos impide que podamos hacer caso de la voz y la comunicación de Akadosh Baruj Hu. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.